Bueno, hermanos, hermanas, buenas tardes, bienvenidos todas, todos a la casa del Señor. Vamos a continuar, como ya decía André, en el capítulo 14 del Evangelio de según San Juan. Supongo que ya sabréis más o menos a qué hago referencia con este título. ¿Qué os viene a la mente con este título? Roma, ¿no? Bueno, no sé si todos, pero sí, Roma. Hay un dicho creo que muy conocido, todos los caminos llevan a Roma, pero aludiendo a esto, no todos los caminos llevan al cielo. Así que hace poco escuché o leí, la verdad es que no lo recuerdo, de alguien que decía, lanzaba la siguiente pregunta: si pudieras viajar a cualquier época, ¿a cuál irías? A cualquier época, ¿a cuál irías? Yo creo que quizás si hacemos la encuesta saldrían varias, pero bueno, ¿alguien que nos quiera decir la suya? Siglo I, claro, Jesús, ¿no? A Jesús, a escuchar al Maestro. Yo también escogería por allí. Pero en referencia a esto, si pudieras viajar a cualquier parte, ¿a dónde irías? Quizá los pequeños no tendrían mucho conflicto, ¿no? Disneyland o cosas así. Pero nosotros, yo creo que si aludimos al título y al pasaje, yo creo que nuestro lugar preferido por todos sería el cielo. ¿A qué lugar podemos ir? ¿O nos gustaría ir? ¿Nos gustaría conocer? Pues el cielo. Y evidentemente respetando que alguien diga, no, yo preferiría otro sitio. Bueno, pues claro, esto es de cada quien. Pero no se trata solo de soñar, no se trata de algo irreal, sino de que el cielo existe, de que el cielo es real. Y en este pasaje encontramos un poco, no con tantos detalles, pero cómo es, cómo puedo ir e incluso a quién puedo ver allí en el cielo. Pero vamos a meternos de lleno al pasaje. En el segundo párrafo menciono que hace muy poco tiempo Jesús había dicho a sus discípulos que se iba y que sus discípulos, quienes habían estado mucho tiempo con él y habían pasado muchas experiencias juntos, no podían venir. A donde yo voy, vosotros no podéis venir. Y claro, si esto le agregamos el tema de la traición de Judas, de que uno de vosotros me va a entregar, de que Pedro se envalentona y le dice, Señor, yo mi vida daré por ti, ¿por qué no puedo ir contigo? ¿Que darás tu vida por mí? Déjame decirte que no cantaré el gallo sin que tú me hayas negado 3 veces. Entonces, con todo esto, había un panorama, un ambiente complicado, había confusión, pero precisamente lo que encontramos en este pasaje y en estos primeros versículos sobre todo, es el maestro actuando ante esta situación. ¿Qué les voy a decir ante esta situación? Bueno, les deja unas promesas, unas frases que son de consuelo y esperanza, que también podemos hacer nuestras. Cuando yo estaba estudiando este pasaje, decía, es un pasaje totalmente evangelístico. Y no sé si haya alguien aquí que pudiera decir no conoce a Cristo, o diga no se considere un hijo de Dios. Cuesta, ¿no? Pero después también pensaba, ¿y a quién dio este pasaje Jesús? ¿A quién se lo dio en primera instancia, aquí según la Biblia? A sus discípulos, a los que le seguían, a los que creían en él. Entonces, este pasaje, como yo lo entendí inicialmente, evangelístico, tiene que ver con nosotros. También es y debe ser consuelo y esperanza, porque vivimos tiempos complicados y vienen tiempos complicados y nuestra fe debe estar firme, firme en Él, no en las circunstancias, no como los judíos en el templo, ¿no? Si el templo estaba o no estaba, no. Nuestra fe no debe depender del templo, de las circunstancias o del clima o de lo que sea, debe estar fundamentado en Cristo. Vamos a como he entendido y he dividido lo que Jesús plantea en estos pasajes. Primeramente, Él nos promete un lugar,
Él promete volver a por nosotros y este texto tan conocido y tan maravilloso, ¿no? Que además va acompañado del yo soy, el nombre de Dios. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Vamos al primer punto, basándonos en el versículo 2. Primeramente, lo que Jesús dijo en este versículo es, en la casa de mi Padre. Y claro, nos podemos meter tanto como querramos, pero el hecho de que Jesús lo diga de esta manera, en la casa de mi Padre, yo puedo entender que es donde habita Dios, donde reside Dios. ¿Y cómo es esto? ¿Cómo es esto que Él nos promete tener un lugar allí mismo donde Dios habita? En principio, y sin meterme muy a fondo, a mí esta parte me sobrepasa, porque la Escritura, en muchos versículos que aquí tengo anotados, dice que el cielo es el trono de Dios. Es donde está la presencia de Dios, la gloria de Dios, el Dios todopoderoso, el Dios que es santo. ¿Y hay un lugar allí para mí? No sé, según como lo asimilemos, según como lo entendamos, según como lo veamos, puede impactarnos y debería impactarnos en gran manera. Y no perdamos de vista el propósito y el objetivo de Jesús al decir esto a sus discípulos es que ellos tuvieran paz, tuvieran consuelo, tuvieran esperanza, su fe se afirmara por lo que ya estaban viviendo y por lo que vivirían, ¿no? Unas horas más adelante él sería arrestado, él sería maltratado, sería violentado, él sería clavado a una cruz, él sería puesto en una... No venían momentos fáciles, como tampoco vienen tiempos fáciles para nosotros. Bueno, el texto sigue diciendo que en 14:2 dice así: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. No sé si os llame la atención el dato, muchas moradas hay. Por eso al principio decía, ¿cómo es? Bueno, en principio sabemos que es un lugar amplio, hay muchas moradas. Y algunos comentaristas entraban en detalles como el término morada, en algunas traducciones se utiliza mansiones, y esto nos empiezan ahí a complicar. Si tú te portaste bien, estarás en una mansión, si no te portaste muy bien, estarás en una casucha. No va por allí, no tiene que ver con el lujo. En sí el término utilizado es moné, del griego, koiné, moné, y tiene que ver su significado con un lugar para estar cómodamente. Otras versiones, por ejemplo la Nueva Versión Internacional traduce aquí lo que nuestra Reina Valera dice moradas, la Nueva Versión Internacional traduce viviendas, y la Dios habla hoy traduce lugar donde vivir. Es decir, no hemos de complicarnos, no hemos de pensar en lujos. De hecho, la mentalidad de nosotros no tiene que estar en lo material, ¿no? Voy a hacer un gran trabajo, me voy a esforzar para que mi morada sea un chalet, ¿no? O una torre, y mejor que un piso. No, eso debe estar fuera de lo que aquí se está tratando. Simplemente un lugar para nosotros, preparado por el Señor, que es el tercer punto que quiero ver en este primer punto. El énfasis que tenemos que entender en este segundo versículo es que hay un lugar y que ese lugar es para ti, y que ese lugar lo ha preparando el Señor. No sé, quizá muchos de los que estamos aquí seamos ajenos a la necesidad actual, y quizá desde hace mucho tiempo, de necesidad de vivienda, pero también sé que algunos habéis pasado y sabemos en redes sociales, en grupos, que la necesidad de vivienda es alta. No sé, ¿estáis conscientes de esto? Gente que no encuentra alquiler, estudiantes que vienen de traslado o de intercambio, y es complicado, son costosos, piden muchos requisitos.
De hecho, hace poco se difundió el de una enfermera que está solicitando. Tiene todo en orden, pero ni así, ni así. Y cuánto más cuando no se está en orden. De hecho, hace poco, recordáis una familia que tuvimos aquí de Venezuela y no lograron encontrar vivienda y se han ido. Tenemos a la familia de Ucrania que está buscando y no encuentra vivienda. Viene más gente y es complicado encontrar vivienda. Pero, ¿por qué os comento todo esto? Porque si tenemos esto en cuenta, si tenemos un poco de comprensión de lo que significa tener necesidad de vivienda, nos ayuda a tener una mejor perspectiva de que a través de este pasaje se nos diga que Jesús está preparando y tiene un lugar para nosotros. Es una bendición, una verdadera bendición tener un lugar. Pero fijaros, no es un lugar en cualquier sitio, es un lugar ¿en dónde? En el cielo. Si hablamos de sitios exclusivos, si hablamos de sitios donde la vivienda, a veces salen artículos, ¿no? Sitios donde es tan exclusivo y la vivienda es tan cara que pocos se pueden permitir estar allí. Pero este lugar es especialmente preparado para ti. Debe impactarnos, hermanos. Es un lugar que Jesús fue a preparar para nosotros, para ti y para mí. Y yo debo decir que por la gracia de Dios, cuando nosotros vinimos aquí a España, no tuvimos que sufrir este asunto, porque en el seminario tiene habitaciones, tiene una residencia y estaba una habitación preparada para nosotros. Y fue una bendición, porque llegas a un país que no conoces, que nunca has estado, que todo es nuevo, pero que te digan, mira, este lugar ha sido preparado para ti y para tu familia, y que te encuentres con todo lo necesario. Es una verdadera bendición. Y se agradece. Pues hermanos, imaginaros, aunque no hay punto de comparación, un lugar preparado para ti y para mí en los cielos. No sé. Digamos, a lo mejor dirán, yo ya tengo mi sitio, mi casa es muy grande. No sé, pero necesitamos este lugar y el Señor ha ido a preparar lugar para nosotros. Y quizá no hemos pasado tampoco por esto, pero ciertamente hay gente que sí. Hay gente que le han dicho, no hay lugar para ti. ¿Recordáis que Jesús pasó por esto? Bueno, sus padres, no hay lugar para ti. No hay. Y algunas personas han pasado por esta situación. No hay lugar para ti. Tú no tienes lugar aquí. Pero fijaros, la gente, el mundo, la situación, las circunstancias pueden decir, no hay lugar para ti. Ahora que André mencionaba a Elena se está mudando. Elena andaba buscando mucho tiempo piso. Tienen todo en orden, todo en regla, y aún así era complicado. Pero fijaros, el mundo nos dice, no tengo lugar para ti, pero el Señor nos dice, tengo un lugar especial para ti. El Señor, Jesús, el Maestro, nos dice, quizá en otra situación hayas podido sentir que no encuentras tu lugar. Hay gente que pasa por procesos, pasa por etapas de decir, no encuentro mi lugar en la sociedad, no encuentro mi lugar incluso en un contexto de amigos, no encuentro mi lugar, no encuentro mi sitio. Pero hermanos, el Señor nos revela dónde está nuestro lugar, para lo que fuimos creados, para lo que fuimos diseñados. ¿Dónde está nuestro lugar según Dios, según nuestro Creador? Pues al lado de Él. Es allí donde está nuestro lugar, es allí donde encontramos plenitud, es allí donde podemos sentirnos completos. Y el Señor está esperando y desea y ha hecho todo para que podamos estar con Él. Entonces, primero, Jesús promete un lugar para nosotros y, punto número 2, Jesús promete volver a por nosotros. Dice el versículo 3, y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis.
bueno, aquí no encuentro, no sé si lo leí en otra versión, que dice que va a preparar todo. Pero en ese preparar todo surgieron varias preguntas en mi cabeza. ¿Qué es todo? Si quisiéramos contestar a nuestra comprensión esta pregunta de decir, ¿qué fue a preparar Jesús? Realmente, ¿qué fue a preparar Jesús? Fue a preparar morada, pero ¿qué fue a preparar? ¿Por qué tarda tanto, por ejemplo? ¿Qué diríais? Porque alguien podría pensarlo humanamente y decir, a ver, en cuanto a logística, bueno, que Él no es Dios, que Él no puede hacer todo, no puede estar preparadas todas esas moradas. Pero recordemos que esto no necesariamente tiene que ser tan literal, que el Señor esté como alguien que está preparando una habitación de hotel y esté adecuando todo. Simplemente, como también María ya nos adelantaba, el Señor es paciente y en apariencia retarda su venida, pero es paciencia para que todos procedan al arrepentimiento, porque Él no quiere que nadie perezca. Él es Dios y Él no está sujeto al tiempo, Él no está sujeto a nada, Él no es que Él esté condicionado, uy, el tiempo se me agota y no he acabado todas las habitaciones que tengo que preparar, uy, ahora se ha convertido otro, bueno, tengo que volver a empezar con otra habitación. No es así, no es así. El Señor conoce los tiempos y cuando sea el momento, así como le dijo a Pedro, cuando tú me hayas negado 3 veces el gallo va a cantar, pues también cuando llegue el momento que solo Él conoce y nosotros no tenemos por qué desear saber, en ese momento Él vendrá como ha prometido, como se ha cumplido cada escritura y también Él volverá, que es el mensaje en realidad a destacar aquí. No es por qué tarda tanto o qué estará haciendo o a lo mejor el proveedor le quedó mal y las camas no han llegado. No es esto. El énfasis aquí es que Él volverá. Y no volverá porque sí, sino volverá por nosotros, dice, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Ahora me voy y no podéis venir, no podéis acompañarme, pero volveré y estaréis conmigo para siempre. Lo he planteado como Jesús promete en el punto número 1 y en el punto número 2 Jesús promete. Ya veremos por qué es importante el hecho de creerle a Dios. Jesús quería animar a sus discípulos, quería reconfortarlos. Eran tiempos de confusión, eran tiempos difíciles, pero ellos creían en Él. ¿Esto les animaría? ¿Esto que decía Jesús les animaría? Yo creo que sí, y a la vez estaban en esa lucha, ¿no? Porque recordemos, y no vamos a adelantarnos, pero Jesús es arrestado y ¿qué hicieron sus discípulos? Dice alguien, patitas, ¿para qué las quiero, no? Se fueron tal cual. Ellos estaban aprendiendo, ellos estaban como tú y como yo. Ellos habían pasado 3 años con el maestro y quizá nosotros hemos pasado muchos años más profesando la fe cristiana, pero seguimos creciendo y seguimos aprendiendo. Hermanos, estas palabras animaron a sus discípulos y deberían animarnos a nosotros. Deberían, totalmente, deberían. Pero a veces pareciera que no es así. Pareciera que ha dicho el Señor, volveré. He aquí, vengo en breve. Y pareciera que se ha diluido ese impacto de la palabra a través de los siglos. ¿Se habrá diluido? ¿Qué habrá pasado? ¿Por qué no nos animamos o nos falta? Yo creo que tiene que ver con el proceso que los propios discípulos padecieron, que los propios discípulos tuvieron que pasar y nosotros también hemos de seguir aprendiendo y seguir creciendo. Yo creo que uno de los mayores deseos que tenemos todos nosotros
es el de ver a nuestro Señor. Hace poco hablábamos de Moisés. Moisés quería ver al Señor y yo creo que nosotros, ¿hay alguien que no quiera ver al Señor aquí? Yo creo que es uno de los mayores deseos poder ver al Señor. Dice la Escritura, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Hermanos, ha de ser en el momento adecuado, en el momento que Él indique, Él vendrá a por nosotros. ¿Qué toca a nosotros mientras Él viene? ¿Qué toca? Estar preparados, orando, trabajando, haciendo la obra que Él ya nos comisionó. Es lo que toca. No toca ni estar cuestionando, ni estar quejándose, ni estar haciendo tantas cosas. Toca lo que Él ha dicho que toca. No lo que X, Y o Z dice que toca, sino lo que el Señor ha dicho que toca. ¿Qué es lo que toca, hermanos? Debemos tenerlo muy claro. ¿Qué es lo que toca? Como seguidores de Jesucristo. ¿Qué es lo que toca como iglesia? Hacer discípulos. Amén. Es lo que toca. Porque lo digo yo. Y para ser discípulos, ¿qué hemos de hacer? Proclamar el Evangelio, prepararnos, vivir la vida del Señor, trabajar en la viña del Señor. Hay un montón de cosas que hacer en la viña del Señor para cumplir ese propósito que Él ha fijado. Pero cuando nosotros nos desviamos, cuando nosotros nos distraemos, cuando nosotros empezamos a hacer cosas que nos inventamos, que creemos, pensamos o sentimos que es lo que el Señor quiere que hagamos, nos complicamos allí. Y tristemente muchas veces en lugar de estar cumpliendo la misión, estamos estorbando la misión. Y eso nos puede pasar a todos. No quiere decir, cuidado, ya viste, esto va para ti. No, esto va para todos nosotros y para mí también, por supuesto. Y es por eso que parte de esperar al Señor es velar, es estar velando, es estar alertas, estar con la lámpara para que nos alumbre y no seamos confundidos en la oscuridad. Hermanos, como he dicho con anterioridad, nadie sabe el día ni la hora, dice Mateo 24. Y también dice Hechos 1:7, no toca a vosotros saber el tiempo o las qué, o las sazones. Muy bien. ¿Qué es lo que toca ahora a la luz de este contexto? Lo hemos dicho, pero a la luz de este contexto y de este pasaje, disfrutemos lo que el Señor nos dice, que Él tiene un lugar para ti, que volverá por nosotros y que lo hará para llevarnos a donde Él está y para que estemos con Él toda la eternidad. Eternidad, otro tema que se sale de nuestras mentes, eternidad. No sé, ¿conocéis algo en vuestras vidas? ¿Ha pasado algo eterno? No, ¿verdad? Por supuesto que no. Entonces es algo ajeno a nuestra normalidad, es algo a lo que no estamos acostumbrados. Todo está limitado por el tiempo y el espacio, ¿no? Dices, esto empieza y esto termina. Dure más, dure menos, pero tiene un comienzo, tiene un final. Pero claro, cuando el Señor nos habla en términos de eternidad, de vida eterna, se nos va, se nos sale. Pero el Señor dice que Él nos lleva para estar con Él para siempre. Vamos a continuar, ahora sacaremos algunas conclusiones, pero vayamos al versículo 6. Como ya decía, un versículo muy conocido. Decía Jesús en el versículo 4, y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Y en esta ocasión no es Pedro, en esta ocasión es Tomás. Dice, Señor, no sabemos a dónde vas. De hecho, razona y dice, ¿cómo vamos a saber a dónde vas si no conocemos el camino? Y este hombre, con una lógica humana, tiene razón. Si tú no conoces el camino, pues no conoces si no conoces el destino, no conoces el camino. Es lo que él razonaba y es lo que entendía. Pero ¿por qué Jesús decía, sabéis a dónde voy y sabéis el camino? Es como una contradicción. Jesús dice, ¿sabes a dónde voy y sabes el camino? Y Tomás dice, no.
Y Pedro decía anteriormente, ¿a dónde vas? Es como dos posiciones totalmente distintas. ¿Quién tenía razón? Lo que preguntaba Tomás tenía sentido. Pero recordemos que Jesús haya dicho lo que dijo, que ellos conocían el camino y sabían a dónde iba. Él, en los primeros versículos, él ya había dicho que iba a dónde. Iba al Padre. Voy a la casa de mi Padre. Muchas moradas hay. Él ya había dicho entre líneas que iba al cielo. Y además, Jesús ya venía anticipando. En Juan 12:7, cuando es ungido, dice que le habían ungido para su sepultura. Había anunciado 12:23 que la hora para ser glorificado había llegado. Quizá no era muy directo, muy claro, pero él daba señales de lo que venía. Y aunque Juan no lo menciona, los otros evangelios, sobre todo Mateo y Lucas, sí mencionan que Jesús hasta 3 veces anunció su muerte y su resurrección. 6:21, 17, 22 y 23 y Mateo 20, 17 al 19. Jesús anunció y dijo, es necesario que suba a Jerusalén y estando allí, ¿qué va a suceder? Iba a morir y luego al final agregaba, y resucitar. Lo anunció, es decir, el Señor había anunciado, el Señor había dicho lo que venía, pero si acaso, por si queréis que alguien diga, bueno, pero es que tenía que ser más claro, es que tenía que decirlo más sencillo, para que lo entienda yo, para que lo entendamos todos. Pues bueno, pues a petición de todos llega el versículo 6 y dice, ¿no conocéis el camino? Dice el Señor, yo soy el camino. Y más adelante, que no nos toca ahora decía, quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Es decir, él empieza a revelar claramente. Recordemos que ahora está en el pequeño grupo. Es decir, ya Judas ya ni siquiera está, ya no están las multitudes, ahora están unos pocos y Él les está revelando esto que va a suceder y quién es Él y cuál es el camino. Es espectacular escuchar, si nos tocara, escuchar a Jesús, el Hijo de Dios, expresar el nombre, ¿no? Es decir, yo soy. No sé qué pasaría. Quisiera imaginarme la sensación. Yo os debo confesar que un profesor, cuando nos leía la escritura en el seminario, lo hacía en cierta forma que a veces, desde una lectura en griego, nos lo leía y hermanos, algo se sentía, algo especial. Entonces, yo intento imaginarme que cuando Jesús pronunciara, yo soy el camino, no sé, algo pasaba, algo tenía que sentirse. Y el Señor les dice a ellos, yo soy el camino. Han caminado conmigo, han estado durante 3 años, me conocéis. No podéis decir, no sabemos a dónde vas, no conocemos el camino. No lo podéis decir, porque yo soy el camino. Yo soy el camino que lleva a casa. Yo soy ese camino que te lleva a ese lugar reservado para ti. Vaya manera de consolar del Señor, ¿no? Porque cuando nosotros podemos pensar en casa, no sé vosotros que habéis tenido esta experiencia, esto te ayuda, te impulsa, te da fuerzas para continuar. ¿Habéis estado, alguno de vosotros, lejos de casa, fuera de casa por un tiempo prolongado? Sí, muchos. ¿Y da deseo volver a casa? Y el saber que vas a casa te da fuerzas para hacer un largo viaje, para hacer transbordos de avión, para pagar una cantidad grande ¿Por qué dices, paso todo esto porque voy a casa? Por el deseo de estar en casa. De hecho, Jesús pasó por algo parecido. Dice Hebreos 12:2, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. Jesús sabía lo que venía. Jesús sabía
que venía una muerte de cruz, y sin embargo, él ponía su vista en lo que venía después, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. Y Pablo decía algo parecido a Jesús. Él decía, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Romanos 8:18. Es decir, sufriendo, estamos padeciendo, lo decía Pablo, que muchas veces estaba en cadenas, que había sido maltratado, y hay un pasaje que nos describe todo lo que había acontecido con su vida. Pero él decía, esto no es comparable con la gloria venidera, esto no es comparable con ir a casa, esto no es comparable cuando esté delante de mi Señor, presente con Él por toda la eternidad. Así que nosotros también podemos tener este mismo enfoque. Si lo estamos pasando mal, si la vida es complicada, si hay muchos problemas, podemos poner nuestros ojos, nuestra vista en el autor y consumador de nuestra fe. Y así poder ser sostenidos, ya no mirando lo que está aquí, sino lo que está allí adelante. Y es una eternidad con el Señor, en aquel lugar que Él nos ha preparado. Parte de lo que también decía Jesús es, y la verdad. Pregunto, ¿qué es la verdad? Nos ponemos filosóficos. ¿Qué es la verdad? Esto a través de la historia, filósofos y pensadores han intentado responder. ¿Y qué pasa con el paso de los tiempos? ¿Estáis de acuerdo que la verdad se va relativizando? ¿Qué quiero decir? Que ahora cada quien tiene su propia verdad. Lo que es verdad para mí es verdad, aunque no sea para otro. Se vuelve relativo. Por eso es muy importante que Jesús con autoridad diga, yo soy la verdad. O sea, no os liéis, no os desviéis. Yo soy la verdad. Tengo aquí un pasaje por leer en Juan 18, 37 y 38, donde Jesús está ante Pilato y le dijo Pilato a Jesús, ¿luego eres tú rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Y Pilato, ¿qué es lo que responde? ¿Qué es la verdad? Y Jesús, evidentemente, en ese momento no respondió, pero la respuesta para Pilato, la respuesta para filósofos y pensadores y la respuesta para ti y para mí es que Jesús es la verdad. La verdad pura y absoluta, sin relativismo, sin sesgos, sin imperfección humana, porque tu verdad y mi verdad, dice la palabra en Jeremías, que engañoso es el corazón. Entonces, lo que para mí puede ser verdad, no necesariamente, ¿no? Y creo que lo mencionaba la ocasión anterior. Pedro dijo, para mí es muy verdadero que yo soy capaz de morir por ti. Era su verdad. Era su verdad, pero ¿qué pasaba con Pedro? Que su verdad no era verdad. Y era Pedro, un discípulo de Jesús. Entonces, ¿qué pensemos? Que muchas veces nuestra verdad no es la verdad. Puedo tener muy buena intención, puedo tener muy buen deseo, pero ojo, mi verdad es posible que no sea verdad. ¿Quién es la verdad? ¿Dónde está la verdad? Jesús. Es allí donde podemos estar tranquilos. Él es la verdad y su palabra es verdad. Así que, ¿quieres la verdad? Aquí la tenemos. Pero, bueno, antes de seguir al siguiente punto, quisiera mencionar, sin que se me vaya el tiempo, que se me está yendo, todos hemos mentido en algún momento, ¿cierto? Y si dices que no es cierto, estás mintiendo, así que... Pero pregunto, ¿nos gusta que nos mientan? Ajá. Mentir sí, ¿no? A veces se justifica y es necesario. No me malinterpretéis, no estoy diciendo que se haga, no. Pero así muchas veces lo entendemos. Pero evidentemente cuando nos mienten,
No, ahí ya no, ahí no está bien, ahí no debió pasar. Podemos decir que en general y en condiciones normales nos gusta lo verdadero, nos gusta lo auténtico. Así que si buscamos algo verdadero, ese es Jesús. Y ¿sabes qué es lo más maravilloso? Porque decía, si buscas algo verdadero, lo más maravilloso que verdadero, el que es la verdad, Él ya vino a buscarte. No necesitas buscarlo, Él ya vino a buscarte. Él te está buscando, Él está esperando. Él está allí para que abras la puerta. Él tiene ese lugar para ti. Simplemente quiere que le digas, entra, Señor, entra. Deseo que tú vengas a morar a mi vida, a reinar en mi vida y a salvarme de la perdición. Y Jesús no terminó allí, después dijo, y la vida. No sé si habéis escuchado expresiones como, esto es vida. O en condiciones contrarias, esto no es vida. Y podríamos preguntar, bueno, y luego entonces, ¿qué es la vida? ¿O qué es vida? Bueno, Jesús en Juan 11 dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. La verdadera vida, no el que puede decir esto es vida, esto sí que es vida, no. Lo que sí es vida es Jesús. Y solamente Él puede darnos la verdadera vida. La verdadera vida la da el verdadero y único Dios, el verdadero y único autor de la vida. Os leo unos versículos. Juan 6, 32 y 33 dice, y Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. ¿Quién da vida al mundo? El pan del cielo. Y en referencia a este pasaje, ¿quién es el pan del cielo? Jesús. Dice Juan 10:10 en la segunda parte, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿Quién es el autor de la vida? Jesús y solamente Jesús. Y creo que en condiciones normales todos queremos la vida. Evidentemente hay excepciones, hay gente que se quiere quitar la vida, pero en el fondo quiere vivir. Y sabemos todo el gasto médico que existe en hospitales, bueno, María está sintiendo, ella que está en este mundo, dice, hombre, sí. ¿Por qué? ¿Por qué la gente se hace estudios? ¿Por qué la gente se toma medicinas? ¿Por qué la gente va al médico? ¿Por qué la gente paga? ¿Por qué? Porque quiere vivir. Claro, queremos vivir. Pero ¿queremos la verdadera vida? ¿Quieres vida eterna? Uy, ¿cuánto costaría la vida eterna, ¿no? En el mercado de hoy en día. Hace poco me parece haber escuchado de un profeta africano que llenaba estadios y que estaba vendiendo una poción que sanaba y que era multimillonario el hombre. Bueno, imaginaros, la vida eterna, ¿cuánto se cotizaría? Bueno, eso no la podemos dar nosotros, ni tú ni yo, ni esta iglesia ni cualquier iglesia, eso solamente la da Jesucristo. Vida eterna y vida en abundancia, como dice 10:10 de Juan. Pedro decía, mi vida pondré por ti. Jesús respondía, ¿tu vida pondrás por mí? ¿Quién realmente puso su vida por ti y por mí? Es interesante, ¿no? Pedro dice, mi vida pondré por ti. Jesús dice, no, el que la va a poner por ti soy yo. Pero no se quedó en esto, sino que fue y lo hizo, aunque significaba muerte de cruz. Hermanos, el autor de la vida tuvo que morir para que tú y yo pudiésemos tener vida. El autor de la vida, el creador de la vida, el que puso el soplo de vida, tuvo que morir porque nosotros habíamos pecado. Vamos a avanzar, a sacar unas conclusiones. En el versículo 1 Jesús comienza diciendo esto, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí.
Hermanos, hemos analizado un poco el contexto. Pregunto, ¿había razones para tanta confusión y turbación con lo que estaba pasando con los discípulos, la negación, la entrega, que querían matar a Jesús, que Jesús dijo, me voy? ¿Había razones para que hubiese confusión? Yo creo que sí, no sé. La situación no era sencilla. De hecho, Jesús, porque quiero que pensemos en esa expresión, no se turbe vuestro corazón, decía Jesús. Pero Jesús mismo se había estremecido en varias ocasiones. Cuando fue a la tumba de Lázaro, ¿qué hizo Jesús? Lloró y se estremeció, dice la Escritura, en 11:33. Cuando les explicaba por qué iba a morir, en 12:27, también Jesús se estremeció, se turbó. Cuando declaró que uno de ellos le iba a entregar en el 13:21, que lo hemos visto la ocasión anterior, el Señor dice que se estremeció en espíritu. O sea, se estaba turbando, y es interesante que Él estaba pasando por este proceso y le decía a sus discípulos, no se turbe vuestro corazón. Y un pasaje paralelo, Mateo 26:38, decía Jesús, mi alma está muy triste hasta la muerte. Y este que decía, mi alma está muy triste hasta la muerte, dice, no se turbe vuestro corazón. Y más adelante les dirá, ni tenga miedo. Es el buen pastor que estaba poniendo su vida por sus discípulos y que afrontaba la cruz y que decía, no se turbe vuestro corazón. Y no solo los exhortaba como en un ánimo vacío, sino que les daba los argumentos por los cuales no tenían que turbarse. No es como, no te preocupes, todo saldrá bien y con todo respeto, estamos orando por ti. No era eso. No estoy diciendo que esa expresión sea mala. Solo estoy diciendo que el Señor va más allá y Él realmente estaba haciendo una obra perfecta para que ellos no tuvieran por qué turbarse, no tuvieran por qué preocuparse. Vendrán momentos difíciles, yo iré a una cruz, pero al final tú y yo estaremos en la casa de mi Padre. Así que quiero decirte, no te preocupes, no te turbes. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Y en el versículo 27 también les dice, no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Viene una parte importante en todo esto. Creed en mí, dice Jesús, creéis en Dios, creed también en mí. Es decir, para que esto funcione, para que todo esto tenga un efecto, debéis creerme. Debéis creer que voy con mi Padre, debéis creer que he de volver, debéis creer que tengo poder para volver a la vida, debéis creer, porque me veréis en una tumba, y si no creéis en mí, esto pinta mal. Sabemos que en Juan, en toda la Biblia, pero en Juan es mucho el énfasis de que hemos de creer en el Señor. El que cree en mí tiene vida eterna, dice Juan 3:16-18, y el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Cuál es el peor pecado? No creer en el nombre del unigénito Hijo de Dios. A veces se habla tanto del pecado imperdonable. El pecado imperdonable es este, hermanos. No creer en el unigénito Hijo de Dios. Y como no has creído, dice el versículo 18 de Juan 3, ya has sido condenado. Si no crees, no hay nada que podamos hacer por ti. Y si crees, tienes vida eterna. Maravilloso, ¿no? Pequeño gran cambio entre creer y no creer. Pero no perdamos de vista que este creer va más allá. No es como creo en los santos reyes o creo en los extraterrestres. No, no es ese creer. Es un creer que va más allá. Creer es tener un encuentro con Él. Creer es dejarlo todo y seguirle. Pensaba, cuando pasaba por aquí, pensaba en Saulo de Tarso, que iba en dirección a Damasco a perseguir cristianos. ¿Y cómo regresó? Predicando a Cristo. ¿Por qué? Porque se tuvo un encuentro con el Señor. Ese es creer. Tener ese encuentro con Jesús. Y nuestra vida llevaba un rumbo y ahora íbamos a Damasco a perseguir y regresamos proclamando el Evangelio. Esa es la conversión.
180 grados. Íbamos hacia el camino de muerte, Cristo apareció en nuestras vidas, creímos en Él y ahora nuestro destino, nuestro camino es hacia la eternidad con nuestro Señor. Quiero terminar con el tercer punto que vemos allí, un camino, y haciendo alusión al título, no todos los caminos llevan al cielo, y también debemos decir esta gran verdad, no todo mundo irá al cielo, no todos irán al cielo. ¿Quiénes irán al cielo, hermanos? Los que creen en Jesucristo, pero creen a la manera que Él quiere que creamos, no a mi manera, porque yo puedo creer en mil cosas, ¿no? Y luego es distinto lo que yo haga respecto a ello. Hermanos, este tema es tan importante que Jesús no se queda, en la mañana decía con los jóvenes, hay tensiones teológicas, hay temas que son complicados, pero luego hay temas que son tan importantes que el Señor no deja lugar a dudas, los deja muy claros. Y uno de estos temas que deja en claro es que hay un solo camino. Os leo algunos versículos que respaldan esta idea. Dice Hechos 4, 11 y 12. Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Dice así, versículo 12, y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hermanos, ¿esto es claro? Yo creo que no necesitamos estudiar un curso muy sofisticado para entender que en ningún otro hay salvación. Dice 1 de Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y hay un solo mediador. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién es este mediador? Jesucristo, hombre. ¿Claro? Yo creo que sí. Y en Juan 14:6, en la parte final, dice, nadie viene al Padre, sino por mí. ¿Y qué? ¿Nadie es qué? Nadie, claro. Bueno, unos cuantos, no, nadie. Nadie viene al Padre, sino por mí. Ojo, hermanos, nadie, solamente por Jesucristo. Y cierro estas citas en Efesios 2, 8 y 9, que está hablando de Jesús, en Efesios 2, y dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. ¿En quién? En Jesús. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Y dice el versículo 9, no por obras, no os confundáis. La salvación no es por obras. ¿Para qué? Para que nadie se gloríe. Así que, hermanos, la salvación no es por obras. No se trata de ceremonias religiosas, no se trata de ofrendas generosas, no se trata de que hoy me porté muy bien. La salvación es únicamente por fe en Jesucristo. No hay más. No tenemos que buscar más. Hay un solo camino y ese camino es Jesucristo. Y también dice la Escritura, 2 Corintios 6:2, que, bueno, parafraseándolo, dice que hoy es el tiempo aceptable. He aquí el día de salvación. ¿Crees esto? Jesús decía, creéis en Dios, creed también en mí. Creed no solo en Él, sino a Él. ¿Qué dice Jesús? Voy a preparar morada. ¿Qué dice Jesús? Volveré a por vosotros. El que cree en mí tiene vida eterna y el que no cree en mí ya ha sido condenado. ¿Crees o no crees? Hoy es el día de salvación. Hoy puede llegar la vida, la salvación a tu vida. ¿A quién tienes que ir para que esto suceda? ¿A la iglesia? ¿Con el pastor? ¿A quién tienes que ir? A Jesús. A Jesús. Y claro, podemos ayudarte. Puedes acercarte y podemos hablar, pero tienes que hablar con Jesús. Tienes que ponerte a cuentas con Jesús. Y la pregunta que dejo en el aire es, ¿quién dice yo? ¿Te animas? Dices, ¿yo? ¿Le seguimos? El Señor espera. El lugar está preparado. El Señor no está esperando a ver si me dice que sí o que no. Tu lugar
está listo. Siempre ha estado listo en su corazón, en su mente. Cuando Él murió en la cruz, tú estabas allí. Ahora toca a ti decir, Señor, aquí estoy. Si después quieres hablar más del tema, tienes inquietudes, pues puedes acercarte y podemos hablar de esto. Y gracias al Señor, porque Él es la resurrección y la vida. Gracias al Señor, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Y gracias al Señor que por fe nosotros podemos ser llamados y ser hechos hijos de Dios. Que el Señor los bendiga.